Claro, esa cita, digamos, esa ocurrencia genial, ¿no? que tiene mi hija con 7, 8 años después de un viaje en el cual intuyo que hablamos mucho del comunismo con amigos, ¿no? ¿De dónde cayó el comunismo? Es una pregunta que te deja en silencio en el fondo, no sabes qué explicarle a un niño. Y mirando hacia atrás, digamos, cuando casi el libro estaba acabado, me di cuenta de que ya en ese momento yo empezaba a tener ciertas ganas de acercarme, ¿no? a ese pasado que se había quedado, digamos, un poco oculto. Yo llevo viviendo en España desde el 97, de hecho me establecí en Barcelona en el 98 definitivamente, y al inicio no tenía ninguna necesidad, todo lo contrario, tenía ciertas ganas de dejar aquello atrás, de no mirarlo. Había escrito poesía siempre, y en poesía este tema no lo había tocado, o sí lo había tocado, pero de una forma mucho más destilada, ¿no? que lo puedo estar haciendo aquí en la narrativa. Y quise situar, ¿no? esta pregunta como en el comienzo, esa chispa, ¿no? que te hace pensar que tal vez esto debería ser una historia que en algún momento tenga que contar. La historia se fue generando en diversas fases. Llegó el momento en el cual pensé que tenía una necesidad tremenda, casi me escribí encima, de acercarme a ese periodo. Para mí la infancia, creo que ya lo digo al inicio a través de la cita de Louise Gluck, es un territorio muy fértil, es como el que encierra de alguna forma todo mi universo, y donde está toda mi, digamos, aquello que genera, que pone en marcha, ¿no? Las ganas de escribir. Entonces empiezo a escribir la novela a trozos, a trozos. El primer fragmento, que es el fragmento de la niña debajo de la mesa del comedor familiar, rodeada de libros, claro, ya eso tiene cierta vinculación con mi propia infancia, con mi propia manera, ¿no? de llegar a la literatura, de llegar a los libros. Y a partir de ahí se genera a trozos, como si fuera una especie de rompecabezas, que luego técnicamente, ¿no? hay un trabajo de ponerlo todo en conjunto y de generar, ¿no? todo este entramado, la historia de una niña, de una familia, de un país en el fondo. Esa voz de la niña en esta primera escritura, creo que ya desde el inicio es casi una voz que me habita y que sale, ¿no? a la luz. Y en la segunda reescritura me doy cuenta de que la manera en que yo me había acercado a este pasado del que estamos hablando, estos años que viví en Rumanía, digamos hasta alrededor de los 20 años, contados desde esta perspectiva de una niña que va creciendo y se va abriendo paso hacia la madurez, tiene mucha fuerza. También hay cierta reflexión por mi parte, es decir, en esa primera escritura hay una alternancia entre la voz narrativa de la niña y una voz ya más adulta, que me doy cuenta que es una voz que me sirve a mí personalmente, pero que al lector no le sirve. Entonces, en la reescritura desaparece esa voz y todo se reescribe a través de la voz de la niña. Claro, es un relato en primera persona, desde el punto de vista de la niña, y claro, lo que quería conseguir de alguna forma con este enfoque, ¿no? mirar esa historia a través de los ojos de una niña, era primero poder permitir ese asombro que tienen los niños, y que yo creo que los escritores y escritoras también de alguna forma conservamos, ¿no? Esa manera de mirar el mundo como si lo vieras por primera vez. Eso me permitía también no introducir a través de la voz narrativa ningún tipo de juicio de valor, pero también había otra idea
con esto llego, ¿no?, a lo de lo que es realidad y lo que es ficción, y que también consigo a través de la fragmentariedad, ¿no? Es una historia que se construye de manera fragmentaria. Creo que nuestro propio cerebro interpreta más en el siglo XXI, ¿no?, los tiempos que vivimos, interpretamos la realidad a base de fragmentos. Tomamos una cosa de aquí, una cosa de allá, una cosa visual, una cosa auditiva, una cosa que nos entra digamos, por los sentidos, y a partir de eso nos construimos el relato. Y entonces ahí, en todo este juego, también me ayudaba todo esto, la idea de que la biografía, digamos, mi propia biografía, me gustaba que hubiera como una especie de pátina, como una segunda piel, digamos, que haya como poca diferenciación entre todo aquello que realmente ha sido real, cuestionando, ¿no?, de alguna forma lo real, porque en el fondo no tenemos memorias reales, ¿no? Ya decía Borges que no tenemos primeras memorias, solo tenemos recuerdos, y yo creo que recuerdos de recuerdos, y depende del momento de la vida, un recuerdo es de una manera o es de otro, es decir, que la memoria es algo de alguna forma muy inestable. También quería que eso estuviera ahí. Entonces me gustaba jugar con con la pátina que está con la diferencia entre la realidad y ficción, que el lector realmente no sepa bien qué es real y qué es ficticio, ¿no? O qué es onírico y qué es real, porque también hay muchos otros mecanismos, ¿no?, creo, en la novela que me ayudan, ¿no? Y lo onírico, lo mágico, que también evidentemente todo esto tiene que ver con la ficción, están muy presentes. Pienso que uno de los logros del libro es ese, ¿no?, de que muestra a través de la historia de una niña en un país determinado, que tampoco, digamos, es un lugar que es un poco un no lugar de alguna forma. Sabes que es Rumanía, pero no es algo, si la palabra Rumanía se sacara y la palabra Ceausescu se sacara, podría estar situado en cualquier otro país de la Europa del Este, o incluso se podría pensar que podría ser, me lo han comentado lectores, la España, por ejemplo, de Franco, ¿no?, que también aquí se padeció una dictadura. Pero también lo que me interesaba es que tuviera el libro otra lectura, digamos, y yo creo que esto me lo propongo, digamos, conseguir a través de esta voz, a través de esta mirada infantil, porque todos compartimos, ¿no?, la infancia, y todos tenemos en cierto momento la necesidad de volver hacia atrás y de volver a ver el mundo. Es casi un mecanismo reparador, ¿no?, de volver a la infancia y de ver el mundo con esos ojos. Y eso nos permite, de hecho, trabajar nuestro relato personal, ¿no?, como si fuera una especie de arte japonés, ¿no?, del kintsugi, ¿no?, ese tipo de vasija rota que luego con los hilos de oro se vuelve a reconstruir, y es incluso más valiosa que el propio objeto de arte en sí. Creo que es un poquito eso, ¿no?, el recuerdo, y el recuerdo a través de la literatura puede reconstruir, ¿no?, este tipo de vida. Yo creo que eso es lo que de alguna forma universaliza, ¿no?, esta novela, y sale, digamos, del molde de es un lugar, es un país, y el lector, los lectores lo pueden leer como algo propio, digamos. Yo aprendo, digamos, español con 18 años, estudio filología inglesa e hispánica, pero llego a la literatura española antes, digamos. Llego a la literatura española e hispanoamericana, por ejemplo, a Cervantes, las novelas ejemplares, las leo, digamos, antes de conocer el español, y luego la generación del 27. Tengo cierta tendencia ya
yo empiezo a escribir poesía en rumano y tengo cierta tendencia a huir de lo que se escribe en mi propio país, de no sentirme identificada, digamos, con aquello que se hace, que era ya fijar la mirada en lo que había sucedido, digamos, en la dictadura, y eso incluso se ve en el lenguaje de la poesía. Y entonces me voy hacia la poesía española de la generación del 27 o luego hacia la literatura hispanoamericana. Descubro muy pronto a Vargas Llosa, por ejemplo, El Hablador, o Bioy Casares, y todo ese imaginario que no dejan de ser palabras, es decir, lenguaje, ¿no? Está ahí, y cuando aprendo el español tengo cierta fascinación hacia un tipo de lenguaje poético. Claro, yo ya tengo esta, me viene, digamos, de natural, ¿no? Por ejemplo, hablas de los sueños, de lo onírico. Tengo cuadernos enteros de sueños, tengo unos sueños muy extravagantes a veces y son material literario para mí. Entonces, la relación con la lengua, sí que es cierto que lo que dices, que cuando es una lengua en teoría que no es la propia, tienes una hiperconciencia, ¿no? de aquello que estás utilizando, mientras que en la propia lengua no la tienes. Pero a mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo he adquirido la conciencia del lenguaje en rumano ahora. Tengo que tener muchísimo más cuidado porque llevo muchos años sin tener un contacto directo con la lengua. Yo no escribo en rumano, mi voz no es la misma en ninguna lengua. Si utilizas más de una lengua para escribir, es como si tuvieras diversas identidades realmente. Mientras que en español he llegado a cierta normalidad, naturalidad, pero sí que es cierto que por debajo hay, yo siempre lo llamo como una especie de lengua primigenia, y que tal vez está ligado a tus primeras impresiones en el mundo, a los primeros años de vida, no sé exactamente, que se me actualiza después en español. Y en la novela este lenguaje poético, claro, viene de ahí, pero también viene del hecho de que yo creo que ante todo soy poeta, ante todo soy lectora. Primero soy lectora, soy traductora, y traducir es leer también, y escribir es lo mismo, leer el mundo y ponerlo sobre papel. Entonces, la poesía, digamos, es para mí algo natural, y precisamente lo que necesitaba hacer en este libro para construirlo era ver hasta dónde dejo que la poesía se expanda. Y yo creo que sí que está muy expandida, ¿no? En toda la construcción de la novela, pero encontré como el punto en el cual la podía detener para poder a partir de ahí narrar, porque también eso era lo que me permitía, ¿no? Contar ciertas historias. Para mí significa también una aceptación, digamos, en un sistema literario que no me viene dado por nacimiento, ¿no? Y esto también es algo muy, muy importante. Es importante para cualquiera, ¿no? Pero para mí es importante. También es como decirse a una misma que lo que está haciendo tiene sentido, porque todo este proceso del que estamos hablando, ¿no? del paso de una lengua materna a una lengua que ni siquiera es mi segunda lengua fue inglés, la tercera francés, y el español de hecho es la cuarta lengua. Entonces el paso no fue sencillo, digamos. Fueron unos años en que había escrito, digamos, solamente en español, pero no lo enseñaba a nadie. Había escrito 4 libros de poemas y no me atrevía a decir que escribía en español porque me parecía una cosa totalmente anormal. Pensaba, ¿me sucede algo? Entonces también es aceptar, que llevo ya muchos años, ¿no? que ya lo he aceptado, pero es decir, estás en el camino adecuado. Voy a empezar con un libro que creo que ha sido importante para la escritura de la Casa Limón. Hace años leí El Gran Cuaderno de Agota Christoph, y yo creo que en ese libro
aprendí una manera de narrar. Pensé, si yo en algún momento hago algo, quiero conseguir lo que está consiguiendo esta mujer, ¿no? Aquí. Y además hay cierta similitud, ¿no? Es una autora que nace en otra lengua, nace en húngaro, luego en el 56, con la Revolución húngara, marcha del país y se establece en Suiza, aprende francés y consigue escribir este libro que realmente es una maravilla. Luego voy a seguir también con el segundo, que también tiene relación, es El rey se inclina y mata, por ejemplo. Podría decir muchísimos otros libros de la escritora Herta Müller, que también fue premio Nobel, es una escritora rumana, pero de lengua alemana. Ella parte en sus libros desde otro punto, digamos, pero para mí ha sido muy, muy importante. Creo que algo que he aprendido mucho con su escritura es esta mirada, esta capacidad, digamos, de mirar aquello que es muy doloroso, aquello que incluso puede llegar a ser horrible, feo, pero que de tanto mirarlo y sabiendo cómo mirarlo se vuelve bello. Entonces sería otro libro que me gustaría recomendar. De hecho, también les recomendaría cualquier otro libro. De los últimos libros que he leído, yo siempre vuelvo a autores que adoro. Por ejemplo, acabo de leer El sobrino de Wittgenstein, de Thomas Bernhard. Thomas Bernhard, por ejemplo, es un escritor que yo nunca leí estando en Rumanía. Lo descubrí, creo que fueron los primeros años en que llegué aquí. Pensé, ¿cómo puede ser que haya vivido hasta ahora sin saber que existe Thomas Bernhard y que escribe de esta manera? Y otro libro que creo que ya he hablado de él al inicio de la entrevista, pero que es un libro que ha sido fundamental para mí, por ejemplo, El hablador de Mario Vargas Llosa. Podría seguir, podría recomendar muchísimos libros más. Creo que es el primer libro que yo leí de Vargas Llosa y toda esa... tiene cierta magia, digamos, claro, el realismo mágico, pero para mí en ese momento era algo tan desconocido, casi no sabía de la existencia de todas las tribus de las que habla y la construcción del libro, todo me pareció maravilloso. Y es un libro que tengo en la memoria siempre y que todavía no he vuelto a releer. Ahora he empezado a releer libros que me han marcado, digamos, en cierta etapa de formación.